Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Este es un espacio del Encuentro Nacional de Promotores de Lectura. Mi nombre es César Bermúdez, soy promotor de lectura de la Red de Bibliotecas de Confenalco Antioquia. Esta mañana nos acompañan en un conversatorio Paulina Gómez y Daniel Rosso. Quiero saludar a Paulina, a Daniel y presentarles también algunos datos de las participaciones que han tenido en el mundo de bibliotecas en temas relacionados con la lectura, la escritura y la oralidad. Entonces, hago la reseña de Paulina Gómez. Ella es investigadora académica, magíster en educación de la Universidad de Antioquia, licenciada en educación básica con énfasis en humanidades y lengua castellana. Se desempeñó como promotora de lectura en la Biblioteca Pública Confenalco Niquía entre el año 2012, entre 2011 y 2012. Se ha desempeñado como docente universitaria, ha asesorado investigaciones en la Facultad de Comunicación, en la Facultad de Educación, de la Universidad de Antioquia, con unas líneas de trabajo como oralidad narrativa, como identidad campesina, y los libros álbum y su influencia en la construcción de ciudadanía desde la primera infancia. También, hace algunos años, en el marco de las construcciones de los planes de lectura de la ciudad de Medellín, hizo parte de una investigación, fue coautora de planes de lectura y escritura, valoraciones en torno al cumplimiento de objetivos y apropiaciones. El caso del Plan de Lectura y Escritura de Medellín 2009-2014. Asimismo, bienvenida entonces, Paulina. Muchas gracias, César. Buenos días. También nos acompaña Daniel Rosso Agudelo, es comunicador audiovisual y multimedial de la Universidad de Antioquia, bibliotecario por muchos años. Ha dirigido algunos documentales, entre ellos El otro lado de la hoja, Las generaciones de la coca, año 2007, que recorrió algunos festivales de cine nacional e internacional. En las bibliotecas de Confenalco Antioquia, se ha desempeñado como auxiliar de biblioteca, como promotor de lecturas, estuvo en la coordinación del Parque Biblioteca Belén en Medellín y actualmente es promotor de cultura digital en la Red de Bibliotecas de Confenalco. Daniel, muchas gracias por estar en este espacio también. No, muchas gracias a ustedes, César. Muy buenos días también para quienes nos acompañan acá en la charla. A todos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, estamos, como mencionaba al inicio, en el marco del Encuentro Nacional de Promotores de Lectura. Esta mesa virtual se denomina Biblioteca Pública, experiencias para promover la lectura desde entornos digitales. Quisiera, antes como de dar inicio, dejar unos elementos acá en la mesa, tal vez de discusión, tal vez de reflexión. También advertir que este espacio no es de verdades absolutas ni de resoluciones pues que no tengan cuestionamientos. Justamente es la posibilidad de mirar esos encuentros y desencuentros en torno a esta temática que se plantea. Entonces, hablar un poco en esto de esa reflexión sobre los entornos digitales, sobre cómo la biblioteca pública también contribuye a la exploración, a esa apropiación desde los procesos que tiene, desde los programas, desde las actividades que se generan. Es entonces también explorar, y sería bueno partir de allí, en eso que puede articularse con la biblioteca pública, con la esencia, con lo que como tal es misión, es responsabilidad, está en su margen de acción desde la biblioteca pública. Tendremos la ocasión de revisar algunas experiencias en el marco de algunos ejercicios bibliotecarios de Confenalco, pero en especial de la ciudad de Medellín, y unas reflexiones pues abiertas en torno al tema que nos convoca. Entonces, lo primero que quisiera para abrir esta conversación, Paulina, Daniel, es una asociación, tal vez, biblioteca pública, entornos digitales, desde eso misional, desde esa esencia, como para abrir este espacio. Muchas gracias. Bueno, Daniel, Paulina. Bueno, pues reiterar mi agradecimiento por la invitación al espacio. Solo una precisión, yo estudié, fue una maestría en filosofía en la UPB, pues para no hacer ahí crédito con la de Antioquia. Bueno, como mencionabas, pues yo tuve una experiencia de trabajar en Confenalco entre los años 2011 y 2012. Digamos que
me tocó la feliz coincidencia de iniciar un proyecto de bibliotecario cuando la Biblioteca de Villas del Sol pasó a Confenal, a Niquía Camacol, y me parece importante pues esa alusión porque en términos de lo que fue iniciar ese proyecto bibliotecario, pues ahí era donde más reflexionábamos en torno como al papel de la biblioteca pública en las comunidades. Fundamentalmente, pues para nosotros fue muy importante empezar a integrar la vida barrial, empezar a crear vecindad, empezar a posicionar los programas. Y creo que esos tres elementos pues, nos sirven un poco para reflexionar el lugar de la biblioteca pública hoy, en tiempos de contingencia, y cuando ya el escenario físico pues, no puede abrirse, al menos no en las dinámicas habituales. Y creo que aunque el reto de estar en lo digital supone unas transformaciones que seguramente ahorita Daniel también nos va a comentar, creo que el objeto misional de la biblioteca pública sigue siendo, digamos, el de convocar a la ciudadanía, el de convertirse en ese escenario de encuentro, de confluencia, de debate, si se quiere, de fomentar el pensamiento crítico, y esa misión, ese objeto misional de aportar en la construcción de ciudadanía, de aportar en la generación de pensamiento crítico, no desaparece por el hecho de migrarse en términos de migrar ciertas alternativas y espacios hacia lo digital. Lo que creo es que evidentemente lo que sí le tiene que ocurrir a la biblioteca pública es que toda la virtualidad tiene que hablarle en términos de la estructura de su oferta, de los programas que son susceptibles y digamos coherentes con esta dinámica, pero nunca perder ese faro que creo que es el más importante, ¿cierto? El que decimos nosotros más romántico como el lugar de encuentro, además de encuentro de múltiples generaciones con distintas necesidades y pensamientos, pero también creo que no perder ese otro objeto fundamental que tiene que ver con lo que las prácticas de lectura, escritura y oralidad que se fomentan dentro de la biblioteca pública suponen para la ciudadanía, y es generar diálogo, debate y pensamiento crítico. Muy bien, muchas gracias. Paulina. Ya, ¿qué más queda por decir con eso? No, muy bien. Bueno, antes que nada también quiero advertir, pues hemos tenido aquí, en mi caso, pues en mi zona, unas fallas pues también con el internet, pues en algún momento dado hay algún problema, entonces quiero hacer la salvedad. Estamos en este mundo ya donde todo anda por internet, estamos supeditados a estas situaciones. Bueno, con la pregunta pues, que también nos va haciendo César, yo creo que la biblioteca va teniendo un concepto muy universal, donde para algunos se vuelve peligroso que en ella todo pueda llegar a caber, ¿cierto? Pero en mi caso pues no lo creería así. Yo siento que es la única entidad cultural que logra combinar, cobijar tanto en el universo y en el mundo. Sí se puede volver peligroso por unas cuestiones gubernamentales, decisiones gubernamentales que puedan llegar a un poco pues como a poner en crisis su existencia, pero las bibliotecas tienen eso de bello también, ese concepto de universalidad. Su concepto básico ha sido todo el tema de acceso a información y todo, pero yo creo que hoy en día las bibliotecas han tenido un papel muy protagónico en la sociedad y no podemos perder de vista eso, donde las bibliotecas se convierten hoy en día en un papel, tienen un papel muy fuerte en todo el tema de gestión de conocimiento. Entonces, en todas esas comunidades que estamos inscritos, estamos insertos, es fundamental que nosotros, las bibliotecas, estemos gestionando todo ese conocimiento de esas comunidades. Ahí entra la oralidad, la escritura, todo ese conocimiento ancestral que hay, todo ese tipo de cosas, y cómo la biblioteca está en capacidad de poner en juego eso, también de divulgar todo ese otro conocimiento que hay en las comunidades, pero sin perder de vista lo que decía Paulina, todo el tema ese del pensamiento, del pensamiento crítico es fundamental. Lo que pasa es que el pensamiento crítico se volvió, no sé, como una palabra peligrosa en nuestro país con tanta polarización que hay, que lo confundimos con ideología. Entonces, cuando la persona está en capacidad de pensar críticamente, pareciera ser el que está en la oposición, ¿cierto? Entonces, entonces las bibliotecas hoy en día también, en muchas situaciones gubernamentales, y qué pena, y lo voy a decir también acá, se volvió delicado hacer un debate de candidatos, ¿cierto?
se volvió delicado hablar de algunos temas políticos o algunos proyectos políticos. Cuando las bibliotecas tenían esa misión, no lo podemos perder de vista. Y eso es parte de todo ese otro pensamiento crítico que tenemos que seguir conservando como bibliotecas. Ahí formamos nosotros ciudadanos para que sean gobernados por ellos mismos, por sí mismos. Sí, esa es la parte sustancial, fomentar todo ese tema del pensamiento crítico ahí. De ahí se da pues una cantidad de temas y que yo creo que aquí podemos ir desarrollando, pero yo creo que Paulina describió muy bien todo el tema y solamente era como agregar esa parte ahí. Muy bien, muchas gracias. Justamente en esa cabida que tienen la lectura, la escritura y la oralidad, también contarles, nos acompaña Fanny Bolívar en la interpretación en lengua de señas colombiana, y retomando como ese encuadre desde donde estamos compartiendo esta comunicación, estas reflexiones de Paulina y de Daniel, tomar lo de espacio de socialización, que es también la biblioteca, y tal vez ya ir a fondo, ir entrando a unas experiencias. Conozco un acompañamiento que realizaron desde la Biblioteca Niquía y tal vez otras experiencias que nos quiera compartir Paulina, pero algo en lo que tiene que ver con un proceso de llevar contenidos más allá de simplemente el recurso o el artefacto, llevar contenidos a un espacio, una sala biblioteca electrónica en ese entonces, y también como para dejar ahí en la mesa, en el radar, tal vez con Daniel ahorita retomamos, pero contar la experiencia de lo que fue un festival TEDxUN. Entonces, como para dejar abierta esa posibilidad de valorar algunas experiencias, algunos ejercicios, invitaría a Paulina a explorar eso que ocurrió por allí. Bueno, César, ahí yo creo que es como un asunto interesante y es como el momento histórico en el que estábamos en ese instante que llega a la biblioteca. Estamos hablando de finales del 2012, principios del 2012. Había unos intereses que efectivamente ahorita cuando Daniel nos cuente la experiencia pues han mutado muchísimo, ¿cierto? Para ese momento histórico había unas expectativas muy fuertes en torno a la sala digital, pues porque llegamos a un sector que era un sector en el que no todo el mundo tenía acceso, no todo el mundo tenía conectividad. No estamos hablando ahora que pues tenemos celulares inteligentes, estamos hipercomunicados, era otro momento en donde pues efectivamente en el sector había necesidad por acceder a la información, y que ahí creo pues que la sola presencia de la sala digital ya generaba unas dinámicas distintas frente a gestión del conocimiento y acceso a la información, que me parece que esos dos temas, como decía ahorita Daniel, no los podemos perder de vista en cuanto al papel de la biblioteca hoy en medio de la pandemia. Pero ocurrió una cosa muy interesante, y es que cuando hicimos el mapeo, nosotros caminamos todo el barrio, estuvimos haciendo recorridos barriales durante muchos días, contándole a la gente, tocando puerta a puerta qué era lo que iba a ocurrir con la biblioteca. Pues nos dimos cuenta que había una comunidad con una tipificación poblacional muy extrema. Había muchísimos niños y había muchísimos adultos mayores. Y empezamos a planear en ese momento con la coordinadora de biblioteca, que era Daisy Barbosa. Pues Daisy fue muy generosa y además pues una persona muy abierta a las ideas, y pensamos, bueno, en términos de lo digital notamos una brecha muy grande y está en la población de adultos mayores. ¿Cómo podríamos hacer que habitaran este espacio de la sala digital en esos tiempos en donde los chicos más pequeños están estudiando, y que pudiese convertirse también como en un escenario de encuentro para ellos? Y pues creamos un programa para ese entonces que se llamaba Ciberabuelos. Era un programa que tenía pues como un elemento muy fundamental, y era un objetivo concreto, era desarrollar un proceso de alfabetización digital. Ese fue el primer interés para nosotros, pero luego evidentemente por la fuerza misma que adquirió el programa y lo que ocurrió con las personas que integraron ese programa,
el programa fue mutando y creo que es lo realmente significativo de la experiencia, y es que pasó de ser un reconocimiento de herramientas a empezar a generar unas interacciones muy distintas entre adultos mayores, entre los adultos mayores y los más niños, entre los adultos mayores y el personal de la biblioteca, y terminamos con un programa que les propició a muchos de ellos interactuar por redes sociales con familiares que no veían hacía muchísimo tiempo. Se volvieron monitores, entonces algunos de ellos le ayudaban a los que recién ingresaban al programa, porque tuvimos pues varias generaciones. Entonces, esa experiencia, además cabe decir que nosotros visitamos la Biblioteca de Belén en su momento, que también estaba Daniel allí, y tratamos de pensar cuáles experiencias podrían ser significativas en Niquía, y ahí vale también decirlo que en cuestión de bibliotecas públicas, pues no se puede hacer un modelo trasplantado. La iniciativa yo creo que fue interesante porque Belén nos sirvió como un ejemplo muy inspirador en cuanto a la experiencia con lo digital y con contenidos y gestión de contenidos, pero lo que nosotros intentamos hacer fue generar un programa que tuviera unas adecuaciones específicas para la población de Niquía. Creo que lo más valioso de esa experiencia, y que casi siempre pasa con estos asuntos digitales, es que la gente es muy creativa y termina por apropiar las herramientas, que es lo que realmente es interesante para hacer lo que ellos necesitan y requieren hacer en el escenario de lo público. Y por eso para mí fue muy significativo. De hecho, todavía tengo pues amigos superabuelos que por ahí conversan o saludan, y creo que eso es lo significativo, que ellos hayan podido empezar a habitar, metafóricamente hablando, un espacio que hasta el momento en el que llegamos con la biblioteca había estado vetado para ellos, porque no había dominio de la herramienta. Bueno, es porque... Un paréntesis, Daniel, a propósito de lo que deja en punta Paulina, la biblioteca como ese espacio para el acceso a la información, pero ese diálogo también intergeneracional, y que ya lo anotaba la misma Paulina y lo decías también hace un momento en tu introducción, eso del vínculo para la apropiación y generación de conocimiento, cómo desde ese espacio permanente de formación, si se quiere, que va más allá de la escuela, se posibilita eso, y con ello pues invitarte, Daniela, a tu participación. Bien, muchas gracias, César. También pues como conectando con lo que comentaba Paulina, digamos, en esa experiencia en Belén, era como empezar a entender, sí, o sea, cómo íbamos nosotros a entender toda la parte de tecnologías, si nos íbamos a reducir una mera sala de internet, o cómo íbamos a empezar a interactuar con todos estos artefactos que ya culturalmente estaban inmersos pues en la comunidad, ¿cierto? Y en nuestra cotidianidad sobre todo. Entonces ahí yo creo que viene todo el tema de toda esa apropiación de conocimiento, pero tenemos que partir de hacer un diagnóstico de la comunidad, de conocerla, de empezar a entender pues como todo ese otro asunto. Digamos que uno puede establecer unas 4 etapas en todo este otro tema de la cultura digital, porque es lo que yo quisiera enseguida como tratar de explicar un poco qué es lo que nosotros empezamos por entender en cultura digital, ¿cierto? Que no era un computador, un celular. Entonces estas 4 etapas uno puede hablar que una primera, que está la adquisición del artefacto, está la ubicación de ese artefacto en un espacio físico y mental también, pero aquí viene lo importante, esas otras 2 etapas que son las que a nosotros como biblioteca nos debía interesar y como aspecto cultural, que era esa construcción de significado del artefacto dentro del mismo contexto del usuario, de la comunidad, y ese valor simbólico que él le otorgaba a eso, ¿cierto? Y por último, la integración o la inserción de ese mismo artefacto en las prácticas sociales. Entonces, cuando íbamos construyendo ese concepto, inclusive voy a tratar de leer aquí algo que es como define el plan de desarrollo cultural de Antioquia, el que era 2006-2020, cómo definía cultura para nosotros poder decir, de ahí vamos nosotros a tratar de construir el concepto de cultura digital, porque hace 10 años hablar de cultura digital no era pues algo continuo, ¿cierto? Y nosotros cómo le vamos a tratar de adoptar para poder construir un festival tecnológico que era como nuestra gran decisión en ese momento. Entonces, ahora como ya decía, era la cultura, entendía así para el plan de cultura Antioquia, la expresión simbólica, material e inmaterial de las interacciones complejas entre un grupo humano. Ahí se entendía como tejido social, que está inscrita en un territorio o en un hábitat, y ahí la entendemos como dimensión espacial.
y también en el tiempo, y ahí viene la dimensión temporal, y que esa se traduce en la memoria social de un pueblo, una comunidad, una región. Entonces, claro, tomábamos esto, entonces yo podría hablar de cultura digital cuando yo puedo hablar de un tejido social que existe ahí como tal. Yo creo que ya hoy en el 2020 podemos hablar que hay un tejido social que emerge ahí. Podemos hablar de una dimensión espacial, hay una espacialidad por virtual que sea, hay una dimensión espacial y por abstracta que pueda ser para muchos de nosotros existe, y hay una dimensión temporal también. A nosotros nos interesaba todas esas prácticas que están acá, ¿cierto? No tanto este aparato que está proyectándome a mí, sino como tal todas esas prácticas que están acá, ¿cierto? Como también las comunidades o el sujeto podía subvertir el uso también de esos aparatos. Y ahí fue cuando nosotros empezamos a lanzar ese festival tecnológico. Cuando digamos que el evento central eran los bestiarios tecnológicos, empezamos a adoptar eso para poder dar a entender mucho ese concepto que se hacía como un poquito complejo de entender. Entonces un bestiario tecnológico era la posibilidad donde el ser humano, los sujetos, la comunidad van a coger un objeto y a transformar su uso, ¿cierto? Había una subversión ahí implícita muy bella que había en eso. Y por aquí también tengo una cita muy, muy bonita que la tiene Ricardo Piglia en su libro del último lector, y hace referencia a Borges. Y qué pena me va a tomar aquí el atrevimiento de leerlo, pero es también para entender cuándo el lector está en capacidad de distorsionar la lectura. Y esa es la misión de la biblioteca. Tenemos que subvertir esos usos convencionales que nos han entregado de donde vienen las cosas, los artefactos, y en este caso también el escritor. ¿Por qué no? ¿Cierto? Entonces aquí digo, un lector es también el que lee mal, el que distorsiona, el que percibe confusamente. En la clínica del arte de leer, no siempre el que tiene mejor vista lee mejor. El Aleph, por ejemplo, el objeto mágico del miope, el punto de luz donde todo el universo se desordena y se ordena según la posición del cuerpo, ese es un ejemplo de esta dinámica del ver y el descifrar. Los signos en la página, casi invisibles, se abren a universos múltiples. En Borges, la lectura es un arte de la distancia y de la escala. Entonces ahí empieza uno a mirar y a relacionar por qué los bestiarios tecnológicos en este caso y por qué la misma lectura era una posición de subversión que nosotros queríamos implementar también pues, en la biblioteca. Entonces íbamos enlazando todo ese otro tema de cultura digital, nos interesaban mucho las prácticas, y en Belén empezamos a implementar una serie de programas que no sé si el tiempo nos vaya a dar y vamos a poder llegar a hablar, pero entonces nosotros desde hace 10 años tenemos programas con gamers, y tenemos los programas también de alfabetización digital con adultos, que también tiene una diferenciación, pero teníamos también el laboratorio con invidentes, que ellos llegaban y usaban las máquinas, la JAWS, todas estas las máquinas para que ellos accedieran a la información, y nuestra misión como biblioteca estaba cumplida. Pero no, nos interesaba también qué hay en ellos, ¿cierto? En su relación y en sus prácticas sociales. Entonces surge el laboratorio, y en ese laboratorio ellos crean una radionovela, en ese laboratorio ellos crearon paisajes sonoros. Es eso lo que a nosotros nos interesaba, ¿cierto? Entonces hay un conocimiento en ellos, hay unas prácticas sociales que también nos permiten estos aparatos, que son las que nosotros como bibliotecas y como espacio cultural debemos conservar, tratar de llevar a cabo. Sé que hay un montón de información, pero tampoco me quiero pues extender mucho. De todos modos, ustedes me van diciendo si podemos también ampliar pues más el tema y todo. Claro que sí, Daniel, muchas gracias. Y de hecho esa es la ocasión, ampliar en estas experiencias. También decirles a quienes nos acompañan, si tienen alguna inquietud, algún comentario, tendremos un espacio para compartirlo con Paulina y con Daniel. Y sobre eso, con lo que cerraba Daniel, tal vez preguntarle a Paulina algo que evoque algo de ese encuentro, tal vez para provocar ello a lo que quiero apuntar, tal vez la sorpresa de un niño al ver una serie de ciberabuelos. Es una experiencia que tuve cerca y disfruté con ese equipo, y ver cómo 16 ciberabuelos poblaban durante la semana en varias ocasiones un taller. Eso que se encuentra, eso que se construye, algo que te puede evocar, Paulina, a propósito de apropiación de acuerdo a nuestras necesidades y particularidades. Pues yo creo que lo más significativo como de ese encuentro ocurrieron, yo creo que dos cosas muy significativas y que creo que
pues nos quedan como inventario también para las acciones que desarrollemos ahora, y es que pues lo decía Daniel y creo que con Ciberabuelos nos pasó, y es que el escenario de la biblioteca pública finalmente es el escenario de la subversión también, o de la disrupción, por decirlo más de moda. Sí. El escenario de las rupturas, porque efectivamente para los niños era muy sorpresivo ver a los abuelos en el computador, o sea, eso generaba en ellos una inquietud muy particular que recuerdo que en algún momento se dio porque no hubo clase, y de uno de los colegios que no hubo clase teníamos una población pues que era muy asidua en la biblioteca. Cuando ellos llegan y ven los abuelos digitando, manejando el mouse ya muy sueltos, ellos, ¿cómo así? Es que ellos saben manejar un computador y porque tienen Facebook. Recuerdo que era mucha la sorpresa para ellos, pero también era muy interesante porque era un poco como acercar y entender que aunque los usos tecnológicos son distintos, pues ahí había la posibilidad de encontrarse y de converger en unas intencionalidades, ¿cierto? Aunque fueran las prácticas asociadas al uso de esos dispositivos tan distintas, porque efectivamente en la tarde, en el mismo lugar, ocurrió una cosa completamente diferente, ¿cierto? Que eran los niños, en algunos casos, pues, muy metidos en videojuegos y con una altísima tensión cuando el tiempo se acababa, pero digamos que lo interesante ahí y que creo que hay que destacar es eso, lo que potenció en términos de encuentro de dos generaciones, y que de alguna manera pues potenciaba también otras cosas, y es entender que es lo que creo que también Daniel ha hecho énfasis, que me parece supremamente importante ahora en tiempos de estar todos en el asunto de estar en el ámbito de lo virtual y de hacer uso de las tecnologías digitales, y es que no hay que homogeneizar las formas de apropiación de la tecnología. Creo que eso fue muy importante para nosotros en ese momento, entonces por eso esa experiencia de encuentro era bonita, porque entendimos que no todos iban a seducirse con redes sociales. Había unos que su seducción estaba en la búsqueda de información, en poder acceder a las noticias, y eso estaba bien, ¿cierto? Entonces creo que me evoca mucho ese recuerdo, esa primera comprensión que yo tuve frente a los programas que tenían algún tipo de vínculo con tecnologías digitales. Es que no hay que homogeneizar esa apropiación, tampoco hay que cargar de significados que no necesariamente son significantes para otras personas. Y también creo que hay otro asunto que aprendimos, es a dejar que los grupos y las personas vayan constituyendo un ritmo. Eso ahora nos ha costado mucho, entender que vamos a tener unos ritmos, que vamos a tener momentos donde vamos a estar muy conectados, otros donde las conexiones van a bajar, porque también puede haber un hastío en esa permanencia. Entonces, entendimos con los abuelos esa importante lección de dejar que las cosas sucedieran en un ritmo y bajo unos parámetros que el mismo grupo iba solicitando. Y entendimos también que en el escenario digamos, de lo digital y de propiciar esos encuentros, pues uno no está solo, que es en última lo que creo que es importante que nos quede el conversatorio. Al final, manejar el mouse era lo de menos. Lo más interesante era lo otro que ocurría, que un abuelo le contaba a la otra la receta, que otro abuelo le decía que había leído. Tuvimos uno pues que se consagró, yo no sé si César lo recuerda, como lector en Kindle, y era una cosa impresionante. O sea, él llega todos los días a prestar el Kindle y hacer lectura. Entonces creo que lo interesante también pasó en el plano real, no virtual, y creo que eso es un asunto que no podemos descuidar ahora, aunque estemos profundamente amarrados a la virtualidad, y es que la virtualidad también va en consonancia con lo que ocurre en la presencialidad. Entonces
diría que en esa ocasión hay cosas que al día de hoy podrían resultar interesantes para la reflexión. Gracias, Paulina. Daniel, pedías ahorita como la posibilidad de ampliar un poco y también las gracias a quienes nos escriben, nos comentan. Hay por acá ya algunas preguntas, en unos segundos las compartimos. Entonces, espacio entonces, Daniel, para ampliar un poco más de eso que te encontrabas. No, inclusive yo creo que también aquí conectando con lo que decía Paulina, es muy chévere porque entonces la experiencia también con alfabetización digital para los adultos mayores que teníamos, ocurría eso, ¿cierto? Nosotros vamos a generar un plan de estudio en 3 meses, donde nosotros aquí ya vamos a decir que en 3 meses qué va a suceder con ellos. No. ¿Cómo vamos a hacer que esto sea significativo para ellos también? Entonces, cada semana iba dando una pauta de lo que iba a ocurrir en la siguiente semana, ¿cierto? Un aprendizaje para la vida. ¿Qué sentido? Siempre lo he dicho, ¿qué sentido tenía enseñarle Excel a un adulto que no iba como a transversalizar eso en su vida? Entonces, por eso experiencias como las que ha comentado Paulina son muy valiosas. Nosotros tuvimos el caso, que también lo comento mucho, el de doña Elba, que creó un blog simplemente cerrado, privado, para contar toda la historia y la tragedia familiar que tuvieron por una violencia del paramilitarismo que tuvieron en su familia, ¿cierto? Para ese tipo de cosas se hace significativo esos espacios. Y no podemos pensar que es diferente la virtualidad de todo este espacio real que nosotros estamos viviendo. Y esto es una cuestión que está intricada, está, digamos que, encadenada de una u otra forma, ¿cierto? Lo que nosotros no podemos estar es haciendo analogías de un mundo al otro por querer ser digitales o forzar la digitalización, porque nos obliga, en este caso una pandemia nos obligó, en otros casos porque hay mandatos de tu empresa o porque, no sé, alguna otra razón por querer también entrar en la moda. Nada, eso por eso hablaba ahorita de unos pasos que son necesarios tenerlos también y visualizarlos bien al llegar a digitalizar algunas opciones, porque no todo es digitalizable, ¿cierto? No todo va a jugar como esas dimensiones que se las mencionaba ahorita que estaban definidas en ese plan de cultura de Antioquia. Entonces hay una serie de experiencias, unas que han fracasado, es que no todo esto aquí está lleno de éxito. No, nada, tenemos una serie de experiencias que han fracasado en ese trayecto, otras que han funcionado muy bellas, pero que digamos que esa experiencia es la que nos ha dado. Hoy en día llegan todos los temas de innovación y se ponen en boga, entonces están de todas las maestrías y entonces hablamos del design thinking y hablamos de lo uno, del otro, pero las bibliotecas están hablando de gestión de conocimiento muchos años atrás. Hace rato, las bibliotecas están construyendo con comunidades también hace rato, ¿sí? Tal vez no hemos comunicado bien, puede ser, ¿cierto? No vamos a meter ahorita en esa discusión. Hablamos de narrativas transmedia hoy en día. Oh, wow, y genial, y mi formación y todo, yo me he formado en eso y es bonito. Entonces hablamos de cuando unimos 3 posibilidades de formato y hacemos toda esa narración, y bien, estoy de acuerdo con todo ese tipo de narraciones que son complementarias unas a otras, no cuando se están iterando, repitiendo, porque sí. Pero recuerdo, inclusive, por acá también tengo otra alusión, esa transmedia, no sé si todos pues la tratamos pues como entender, pero es un término que nos acuñó Henry Jenkins hace varios años también, donde él hablaba pues como mínimo, algunos pues en su regla, porque la han convertido en regla, deben existir por lo menos 3 medios para que haya transmedia. No necesariamente tiene que ser esa la transmedia. Aquí también estamos para instruir esos conceptos que nos van esquematizando. ¿Ves? Hay una cosa muy, muy bella en el libro de Joyce, de Finnegan's Wake, que por allá como en el año 39 que lo lanzaron, a ver si no podemos definir transmedia con esto, y que el mismo Ricardo Pliga lo definía, y sigo pues con el mismo texto. Dice, el Finnegan's Wake es un laboratorio que somete la lectura a su prueba más extrema. A medida que uno se acerca, esas líneas borrosas se convierten en letras, y las letras se enciman y se mezclan. Las palabras se transmutan, cambian, el texto es un río, un torrente múltiple, siempre en expansión. ¿Qué leemos nosotros? Leemos restos, trozos sueltos, fragmentos. La unidad del sentido es ilusoria. ¿Qué más definición de transmedia que esto? ¿Qué más definición de lo que estamos viviendo en este momento? De esto que nos pudo haber traído un libro como el Finnegan's Wake en el año 39, que de paso es uno de los libros más difíciles de leer en la lengua inglesa. Entonces, es muy bello con todo eso que nos vamos encontrando, y es
porque las bibliotecas han sabido volcar a las comunidades también. Hay críticas también frente a esto, ¿sí? Entonces yo creo que dentro de eso hay uno de los ejemplos como para cerrar. En Belén teníamos la huerta y la huerta hacía parte de la línea de cultura digital. Entonces muchos nos decían, pero ¿por qué la huerta hace parte de cultura digital si eso son plantas, ahí no hay aparatos? Entonces, ¿qué veníamos nosotros con el tema? Con esa misma definición que nosotros buscábamos desinstrumentalizar el concepto, pero también desinstrumentalizar todo este tema digital que es necesario darle más humanidad. La explicación nuestra era, si entendemos cultura digital como ese entramado de prácticas sociales y ese sentido del conocimiento colectivo, la huerta nace no porque nosotros sepamos de huertas, no porque nosotros sepamos de plantas, es porque la comunidad tiene un conocimiento que sumado genera más conocimiento. Y ahí aparece la biblioteca para divulgar ese conocimiento que está en las comunidades, no para privatizarlo. Pues las bibliotecas tienen que estar mucho más ligadas al Creative Commons, a que todo ese conocimiento que está creado se siga generando y expandiendo, y ya no solamente en nuestro contexto, sino en otros contextos también. Entonces hay que ir ampliando todo ese concepto del conocimiento y de las bibliotecas que están teniendo ahí. Bien, por acá nos van escribiendo, les anticipaba, y hay una pregunta, es el momento también de dar entrada a quienes nos acompañan en el chat. Beatriz Rodríguez, ¿de qué forma enamorar a los chicos de lo digital en torno a la enseñanza y no solo como diversión? Creo que han ya dado varios elementos en la conversación y es un poco mirar, tal vez que sea la pregunta, la ocasión para hacer énfasis en esos desencuentros, tal vez en esas experiencias que pueden dificultar justamente ese acercamiento con las lecturas para los dos. ¿Quién desee empezar? Paulina, si tú quieres, dale. Bueno, es una pregunta muy compleja. Me imagino que Daniel va a coincidir conmigo. Sí. Muy difícil, pero me parece que es una pregunta muy nuestra, muy de los profes. Yo que soy formada en licenciatura, creo que esa es una angustia permanente, sobre todo quienes estamos en procesos educativos. Lo primero que yo tendría que insistir es que hay que tener mucha precaución en volcar ciertas intencionalidades en el ámbito de las tecnologías digitales o tratar de academizarlas con el fin de generar unos efectos esperados. Yo pienso que aunque hay experiencias muy significativas al respecto, sobre eso hay que andar con mucha precaución. Frente al cómo, hay un principio, creo que en el que estamos de acuerdo, y es que los niños y los jóvenes tienen un nexo distinto con la tecnología digital. No es, creo yo, preponderante tanto moralizarlo, que tan bien o que tan mal está. Yo pienso que cada generación ha tenido unos nexos con las tecnologías del momento y esas tecnologías les han permitido cambiar ciertas interacciones. Nos pasó a mi generación con la televisión, a otras generaciones con la radio, y si vamos, pues las urgencias de cada momento llaman también cierto tipo de tecnologías, ¿cierto? En el ámbito de lo digital, pues evidentemente los chicos ahora tienen un nexo distinto, que tampoco responde a ese ideal de nativos digitales, porque nos damos cuenta que tampoco es tan cierto que hay un dominio más allá de cierto plano en todos los casos. Entonces, no es cierto que todos estén tan alfabetizados en cuanto al manejo, pero además tampoco es cierto que hayan usos a veces muy diferenciados en ciertas aplicaciones y desarrollos. Creo que es una visión un tanto mixta. Habrá momentos donde los muchachos efectivamente nos lleven mucho la delantera en ciertos asuntos de aplicativos, pero otros en donde en términos de apropiación tecnológica falta, ¿cierto? Falta ese toque de la biblioteca, que es ese asunto de ponernos en perspectiva de lo crítico frente a lo que ese escenario digital nos está ofreciendo. Creo que ahí hay mucho por hacer. Y mi respuesta va un poco encaminada hacia eso.
yo pensaría que uno de los elementos que ahora, pues en mi trabajo en particular, hace poco tuvimos un evento al respecto, uno de los elementos que se está conjugando en términos del encuentro entre educación y tecnología digital es la gamificación, ¿cierto? Hay un interés por empezar a desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje en bien sea contenidos gamificados o en cursos que están completamente gamificados. Reitero, esto es un asunto que nunca va a poder circunscribirse como una verdad ni es aplicable a todos los contextos. Hay experiencias muy interesantes. A la pregunta de Beatriz, yo la invitaría a revisar experiencias, sobre todo hay teóricos españoles que en esto nos están aportando mucho. La profe Camino López ha hecho unos cruces bastante interesantes entre escape room, inclusive lo montó digital, entre elementos de escape room y elementos de educación, y han sido experimentos que han tenido efectos positivos, nunca totalizantes, nunca homogeneizantes. Todos los muchachos no les va a gustar aprender con las herramientas digitales, pero son pasos que creo que los profes y en general todos como sociedad pues debemos ir dando, pero sí insistir en que aunque la gamificación puede ser una perspectiva interesante, siempre va a haber una tensión, y creo que esta mesa es muy elocuente en eso cuando hemos estado hablando previamente de esta conversación, y es ojo, porque es que no podemos pretender capturarlo todo con una experiencia de enseñanza-aprendizaje. Hay escenarios susceptibles hay otros que no. Hablando de experiencias fallidas, yo recuerdo mucho que nosotros tuvimos un taller en la biblioteca con niños que eran de pequeños científicos, y teníamos también un asunto digital, un taller en la sala, y fue un fiasco. ¿Y por qué fue un fiasco? Porque los niños sentían que nosotros les estábamos invadiendo un terreno, el terreno suyo de la expresión, del espacio libre, del ocio, y de pronto viene un profesor y me quiere decir cómo es que tengo que gozar y cómo es que tengo que emplear mi ocio. Y ahí no nos fue bien. Entonces, insisto en que un camino como la gamificación puede ser interesante, pero siempre evaluando mucho 3 ámbitos: el tipo de tecnología digital, el tipo de contenido, recurso, aplicativo o desarrollo que yo pretendo darle una intencionalidad. 2, la intencionalidad pedagógica y didáctica detrás de eso, es decir, si es o no es el escenario. Y 3, que creo que es lo más importante, es no olvidar que habrá unos territorios que no son susceptibles de tener procesos de enseñanza-aprendizaje y que están llamados a otras cosas. Y creo que la gran lección es no forzar. Hagamos ensayos, hagamos proceso, tener esa resistencia al proceso, porque a veces nos estrellamos muchas veces antes de dar con el camino, pero sí, como esa invitación a tener una prudencia frente a eso, porque efectivamente no siempre resulta tan bien. Muy bien, Daniel, voy a compartir unos mensajes para dar paso a tu comentario. Nos dice Gloria Patricia Pérez Sepúlveda: qué posturas tan interesantes las de Daniel y Paulina en torno a la digitalización y la lectura. Dice Andrea Tamayo González: según lo que dice Paulina, esta época de estudio virtual ha dejado ver muy bien lo que menciona. Muchos jóvenes tienen falencias en herramientas básicas como Word, cuando uno pensaría que es lo contrario. Y Erika Alexandra Ortiz dice: los seres humanos somos diversos y la experiencia con la tecnología es diferente para cada uno. Gracias, Daniel. Bueno, nosotros, digamos, cuando empezamos a implementar todo el tema de videojuegos en Belén, había que quitarnos de encima toda esa intencionalidad de la enseñanza, porque entonces desde ahí la justificaba el adulto, ¿cierto? Entonces el videojuego también viene con una estigmatización muy fuerte, yo creo que fundada,
hay unos riesgos ahí que son claros, pero también es qué quieres enseñar también a través del juego, ¿cierto? Entonces, si le vamos a empezar a poner esa carga y le ponemos toda la carga al videojuego para que los chicos aprendan, no sé, las capitales del mundo, las tablas de multiplicar, va a dejar de ser juego en ese tal, ¿cierto? Entonces recordemos que nosotros el juego lo asumimos nosotros como una función cultural también ahí, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que los chicos debían aprender ahí? Otras prácticas sociales. No necesito yo, en ese caso, buscaba yo que ellos tuvieran que aprender estas cosas pues como tan específicas que les decía. Entonces era tratar de abordar ahí. Es muy bonito porque, digamos, son 10 años de experiencia que hemos tenido con esto, de muchas luchas de poder, como vencer algunas situaciones y las estigmatizaciones que hay, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Ahí, y vuelvo y leo aquí, yo vuelvo, pues me gusta como hacer muchas referencias, pues como a textos. Para nosotros poder consolidar todo el tema del juego y cuando lo justificamos con todo ese tema cultural, estaba el texto de Huizinga, también de un libro sobre el Homo Ludens, hecho también en la década de los años 30, donde él decía, la función simbólica del juego es una función llena de sentido que constituye un fundamento y un factor de la cultura que adorna la vida, la completa, y es en este sentido imprescindible para la persona, como función biológica y para la comunidad por el sentido que encierra, por su significación, por su valor expresivo y por las conexiones espirituales y sociales que crea, en una palabra, como función cultural. Entonces, a nosotros, cuando partíamos de juego, nos interesaba que los chicos tuvieran esa capacidad asociativa, esa capacidad colectiva, esa capacidad colaborativa entre ellos mismos, ¿sí? Que si habían fronteras invisibles en Belén, a través de ese videojuego estaban borradas, que tuvimos experiencias con eso, donde los chicos a través del videojuego en la misma biblioteca ya no existían esas fronteras, ya podían estar juntos, porque en su barrio estaban separados por esas fronteras invisibles. Hay una experiencia muy bella porque entonces también si buscamos este tipo de cosas, teníamos el programa de los videojuegos, pero se generó un semillero con los chicos que más tenían dominio de los juegos. Ellos mismos coordinaban a los más pequeños, pero en otro día de la semana, y lo que hacían eran juegos recreativos para tratar de tener mejor comunicación con el compañero. Entonces nosotros con el juego que allá más nos entendíamos, con el que más practicábamos, era League of Legends. Entonces, donde tú solo no vas a poder lograr el juego, tienes que estar en comunicación con tu equipo, con tu grupo. Entonces era interesante ver todo lo que sucedía ahí. Son esas prácticas sociales las que nos interesaban. Sí, ya si el juego le enseñó que hay tal mito, hay un dios, bien, son cosas que llegarán, pero no entregarle toda esa carga, porque yo creo que también empezamos como a perder parte de esa función que había ahí. Que hay unos riesgos, claro, total. Entonces nosotros también como biblioteca en esos espacios tenemos también que regular, porque los chicos no van a saber también medir los tiempos que van a estar en estos espacios. Entonces son cosas donde nosotros entramos también como a mediar. Había otra cosa, cuando nosotros hicimos un evento que se llamaba el Bibliogaming, digamos el juego, League of Legends, tiene todo un merchandising muy fuerte, entonces tiene unas lecturas, tiene unas radionovelas. Entonces también desde ahí los chicos también leían y querían conocer a sus personajes y tenían que ahondar. Entonces hay unas historias, hay unos cuentos alrededor de ellos, todo eso estaba construido ahí. No porque ellos no leyeran el Quijote, no estaban insertos en nuestra homogenización que nosotros como adultos lo pretendíamos, ¿cierto? Hay que quitar un poco también ese estigma. Yo creo que es como también pasa con la lectura y la discusión, ¿cómo hago para que mi hijo lea también? ¿Cierto? No ponerlo a competir con otras actividades, es que también ellos hagan el acto por repetición, todo ese tipo de cosas. Entonces con el juego tampoco es llegar a cargarlo con esas otras situaciones que son como, que pueden generar pues como esas otras cargas pues como en ellos. Yo creo que ahí que en lo que nosotros nos encontramos fue eso más como una práctica social y nosotros como biblioteca buscábamos que se lograra pues como todo esto. Entonces yo creo que ahí fueron ellos creando como comunidad, ¿cierto? Entonces hubo comunidad de gamers, varios grupos fueron forjando, los unos compartían su conocimiento. De ahí para nosotros la cuestión estaba hecha, había que controlar riesgo. A nosotros nos llegaban las mamás, pero es que vea, mi hijo no fue al colegio, o el hijo mío solamente por estar acá hay un problema en mi familia. Entonces entramos a indagar el caso en específico y quiero entrar en eso porque sé que hay mucha controversia alrededor. Y entrábamos como a conocer un poco también el entorno familiar y conocer todo el tema familiar. Entonces, aquí no voy a hablar de nombres, pero entrábamos a mirar
que la madre, el hijo problemático, ella ya estaba con el padrastro de él, pero había unos casos de violencia internos también en esas familias, pero luego, ¿en dónde nosotros estamos descargando el problema? En el juego, como ocurre hoy en día. Sí, no, claro, las redes sociales terminan acarreando una serie de problemas que nosotros como sociedad tenemos hace rato, pero no hemos querido discutir, no las hemos querido ver. Y hoy seguimos reduciendo los problemas en eso, porque no queremos discutirlos de fondo, porque las soluciones deben ser instantáneas. Pero desaprender un montón de situaciones que nosotros como sociedad no hemos tenido como civilización como tal, va a quedar difícil. Pero entonces nosotros en la biblioteca era tratar de jugar con él, conocer bien los casos en específico, no ir a justificar el juego pues porque sí, no, porque no, ni modo, pues tampoco. Pero sí, digamos, este caso, esta experiencia con esa madre, la invitamos a que ella estuviera en los talleres, empezó a ver cómo su hijo tenía liderazgo, cómo el hijo de ella podía liderar un grupo y coordinar ciertas cosas. Ella cambió la percepción también de esa situación y entender que el problema que había también allá en su casa era allá, ¿cierto? Que es otra cuestión que tenía que resolver. No es tampoco hacernos, ¿cierto? Los de la vista gorda, eso es suyo, no, entrábamos y conocíamos todo ese tipo de cosas. Entonces, el juego siempre será un tema un poquito complejo y yo cuando, pues digamos, he hecho charlas, yo llevo los ejemplos de cuando ocurren las matanzas en tales países, entonces aparecen que es que el que hizo la masacre entonces fue quien jugaba Call of Duty o Battlefield, y entonces volvemos al mismo tema, ¿cierto? Volvemos en dónde está el problema de nuestra sociedad, en un videojuego. No, seguramente que la violencia que tuvimos en esta sociedad no nació por Call of Duty, por Battlefield, por League of Legends, no, seguramente no, ¿sí? Entonces ahí vuelvo y dijo como en plano, no voy a solucionar obviamente las dudas, como igualmente lo decía Paulina, creo que lo que ella también aporta es muy interesante, y habrá de ir como en ensayo-error, de ir jugando como en ellos, pero nuestra clave con las madres, con los padres que tuvimos esas situaciones, fue que entraran en ese mundo, que lo conocieran, sí, con quienes interactuaban los niños, hay que llegar a conocerlo como tal. Y de ahí yo creo que muchos estigmas se fueron borrando también en esas experiencias. Gracias, Daniel. El tiempo avanza y bueno, quisiera como dejar para ir concluyendo un apunte que tiene que ver, ustedes ya lo han esbozado, lo han anunciado, las complementariedades, y para ello compartirles también una experiencia reciente en época de cuarentena. Desde el sistema de radio de la Universidad de Antioquia se generó un programa muy ligado a acceso a información, apropiación de conocimiento y llegar a distintos territorios, días de radio, con una propuesta incluso narrativa muy bella, y apunto en que esto, por las preguntas, por lo que estamos reflexionando, pues se habla desde biblioteca pública, pero nos vincula a muchos desde distintos escenarios. Apuntar entonces a eso de las complementariedades, más allá del formato, algo como para el cierre cada uno. Paulina, por favor. Bueno, antes si de pronto hay alguna pregunta, no hay lío. Yo creo que ambos, Daniel, yo estoy hablando por usted, pero yo creo que si hay por ahí preguntas, pues sería interesante igual resolverlas para que no terminemos de manera muy abrupta. Claro, y está bien, qué pena. Yo creo que a propósito de ello, sí. La discusión yo creo que está abierta, ¿cierto? Ni Paulina tiene la verdad, yo tampoco la tengo. Tenemos una serie de experiencias que sustentan un poco lo que estamos hablando, pero hay otras experiencias que también son diferenciadas a la nuestra, ¿sí? Entonces yo creo que también es una discusión que no se va a continuar ni se va a resolver acá, pero es eso, es dejar las preguntas acá. Esta charla, por nada del mundo, las va a resolver. Que nos deje más preguntas, es esa la idea. Y que sea el espacio para ello y para motivarlo, para generarlo. Hay un comentario, aún no preguntas, pero sí un comentario de Erika Alexandra Ortiz. Es bueno estar evaluando, como dice Paulina, cómo son esas interacciones y cómo abordarlas adecuadamente. Entonces, para retomarlo de las complementariedades, también lo anunciábamos desde el mismo título del encuentro, apunta a esas distintas miradas, pero qué rico que queden en el análisis, en la reflexión, desde las experiencias por acá esbozadas. Listo. Creo que haces alusión a una experiencia muy bella que tiene que ver con radio. Hay un boom de producción de radio en este momento, ¿cierto? También responde pues que hay unas, yo creo que todo esto nos ha traído unas
unas tensiones muy bonitas, y es que empezamos a identificar que había que diversificar los medios, que quizás estábamos muy centrados en el video y la imagen, que había que posibilitar también otros escenarios en términos de soportes y formatos, pero creo que lo más interesante que representa ese regreso a la radio también tiene que ver con que las tecnologías, indistintamente si son digitales o no, pues tienden a generar complementos, como tú decías, entre sí, una especie de convergencia en donde pues varios medios pueden apuntar a intencionalidades y a significados pues muy distintos, pero también pueden aportar como a distintos niveles públicos, formas de atención, de construcción del conocimiento, inclusive del entretenimiento mismo. Sobre eso creo yo que hay que tener un sano equilibrio, y lo decía ahorita, entre entender qué podemos hacer en el ámbito digital, qué elementos hacen parte del ámbito real o presencial, y en qué momento ellos dos pueden confluir, en qué momento se pueden encontrar, cuáles son esos escenarios en donde podríamos efectivamente tener unas interacciones en lo digital, pero potenciar también unos encuentros cuando se pueda en el ámbito real o presencial, ¿cierto? Entonces creería que efectivamente el hecho de que estemos en pandemia y que nos hayamos visto de alguna manera sometidos a habitar y construir un espacio digital, no quiere decir que lo otro pierda significado. Creo yo que lo que debemos procurar es potenciar ese significado también en el marco de lo presencial y resignificar lo virtual y lo digital. Y formas de resignificarlo pues tiene que ver con el regreso a ciertos medios que creíamos, o por lo menos no estaban en tanto auge y uso, y que creo que potencian un montón de cosas, inclusive por ahí para los profes que están. Lo que ocurre con radio es muy interesante, porque ciertamente hay gente que aprende escuchando, o sea, que el estímulo auditivo es muy importante en su proceso. Entonces, ese retorno es interesante más por lo que simboliza, y es que en efecto lo que nosotros nos planteemos en términos de interacciones con tecnología tendrán que comprender que la tecnología no es solo lo contemporáneo, lo nuevo. Un colega dice lo novedoso, que no es nada innovador, sino que es novedoso y descrestante, pero eso tendrá que ir combinado con elementos de altísima tradición y que están ahí presentes de manera permanente. Entonces, pensar en los escenarios hoy de lo digital tiene que ver también con el cuentero, con la palabra. Hoy no tendremos la fogata, pero habrá elementos de esa fogata que son muy susceptibles a ser emulados de alguna manera. Entonces creo que hay que reflexionar sobre todo en ese poder que tiene la tecnología en hacer confluir distintos medios con intencionalidades distintas, y que resignifique ambos escenarios, lo virtual y lo presencial. Y entender, creo yo que Daniela ha insistido mucho en el asunto, el artefacto siempre va a pasar a un segundo plano cuando lo que está mediando entre el artefacto, el contenido y la persona es precisamente esa comunidad que le da significado. El contenido puede ser descrestante y maravilloso, pero el contenido sin la gente se muere. Los aparatos sin la gente no existen. Es decir, nosotros somos los que le damos ese sentido y ese significado en términos de nuestras prácticas. Entonces, por eso me parece tan interesante que se revivan ciertos formatos, porque lo que estamos potenciando es precisamente entender que por muy novedoso que sea el artefacto, carece de sentido simbólico si no hay una comunidad que se inscriba, interactúe, critique, de alguna manera interrogue ese dispositivo. El dispositivo por sí solo no va a hacer nada, y eso es lo que nos ha demostrado
tanto lo que ocurrió en bibliotecas como en la escuela. Dotar de tecnología no quiere decir ni que haya alfabetización digital ni que haya apropiación digital. Es un montón de artefactos. Yo puedo disponer muchos artefactos, pero no pasar nada, ¿cierto? Para que pase la magia debe haber una comunidad, y además una comunidad que esté permanentemente abierta a interrogar esas interacciones, a interrogar los programas, a generar programas y hacer una evaluación continua para que realmente pueda fructificar un uso más crítico, que creo que ahí sí es fundamental nuestro papel como biblioteca pública, en ese uso crítico de la tecnología, en ese entender también pues cómo se comporta la tecnología en términos de desarrollo, en términos de algoritmo, que ahí creo que Daniel es más experto que yo. Ahí sí tenemos nosotros un papel mucho más preponderante y que debe irse potenciando en la medida en que vamos a vernos más obligados y más a estar interactuando por medios digitales. Muy bien, Daniel. Bueno, yo creo que si vamos a hablar de esa complementariedad, claro, entre la realidad y lo virtual, yo quisiera como tomar todo el tema de la narrativa, ¿cierto? Yo creo que hemos venido pues de unas narrativas tradicionales también, pero no por ende han fracasado ni nada, son nuestras narrativas con las que crecimos, con las que nosotros hemos conocido la historia como tal. Pues llega una posibilidad de ampliar esas narrativas, ¿sí? Y yo vuelvo como algo que decía ahorita al principio, es que las narrativas, estas nuevas, las que nos van permitiendo, u otros canales pues para esas narrativas, no sean la repetición de las anteriores también, ¿cierto? Nos deben permitir a nosotros que vayan generando, que las historias puedan ser contadas de diversas formas, a través de diversos canales, que nos van permitiendo un sentido de inmersión mucho más en ellas, pero también de participación en esas historias. Es lo que uno está esperando, ¿cierto? Pero si yo voy viendo que la realidad aumentada de sí me va a permitir una inmersión, pero si yo llego y abro el libro y la realidad aumentada es para ver lo mismo que estoy viendo en el libro, es simplemente la tecnología, por descrestar, por innovar, ¿cierto? Pero ¿en qué momento esa realidad aumentada o la realidad virtual también con las gafas como tal está permitiendo complementar la narrativa de un cuento, por decir, ¿cierto? Que en realidad me esté permitiendo esa inmersión en ella, que yo haga parte de esa historia, que yo también pueda construir en ella, va siendo como el gran reto ahora. Esas tecnologías van llegando y están llenas de todo ese novismo y nosotros, claro, vamos queriéndolas adaptar, y esa es otra novedad. Y así también van viniendo pues muchas editoriales y van llegando con todo eso, pero no van funcionando, es por eso mismo, ¿cierto? Entonces yo creo que una gran parte ahí es como las narrativas en esos canales se van volviendo complementarias y van también apareciendo de una forma unificada y coordinada también en ellas, ¿cierto? Hablamos de una generación que está hiperconectada, que es multicanal y un montón de cosas, pero también hay carencias en esa alfabetización digital, que también lo decía Paulina ahorita un poco antes, y también tenemos que seguir trabajando en eso, ¿cierto? En la alfabetización digital, nosotros como en biblioteca, en todo el tema de circulación de la información, tenemos que seguir fortaleciendo todo el tema del pensamiento crítico, no dejar de lado eso, porque sabemos que una gran parte de la formación de la opinión está a través de los medios, y hoy las redes sociales, quien creyera, no hay un filtro ahí como tal, se está formando una opinión. Nosotros las bibliotecas, ¿qué rol estamos teniendo ahí en hecho? Entonces de pronto me voy saliendo un poco, vuelvo y recupero acá. Entonces esa complementariedad es a jugar con eso, ¿cierto? Hay una serie de ejemplos chéveres, y luego pues en las memorias podemos nosotros también entregar unos enlaces para que conozcan ejemplos de narrativas transmedia también que han sido exitosas también, donde uno puede ver cómo esos casos son complementarios entre ellos, son unas historias pues como coordinadas. No todas van a funcionar en lo digital, ¿cierto? Yo creo que vuelvo y repito en eso y somos insistentes, y lo bonito hoy en día, yo creo que también con lo que va llegando es todo el tema de la radio y la sonoridad, que nos va permitiendo reencontrar que todos estos públicos hoy en día tal vez no han sido cercanos a ellos, sino otras narrativas también las vayan pues apropiando.
¿sí? Yo creo que pues lo que recoge Paulina y querer como hacer ahorita como un poquito del énfasis en el tema de la narrativa, su complementariedad va a ser necesario, y que nosotros como promotores de lectura tenemos que estar también atentos a eso, ¿cierto? Hay una tecnología que nos va a permitir también acercarnos pues también a esas comunidades, pero también que esas mismas prácticas sociales, perdón, que esas tecnologías sí logren dialogar en esas prácticas sociales de ellas. Entonces es como parte pues, de lo que era como complementar o ampliar de lo que decía Paulina. Bien, gracias Daniel. Quería también compartir con quienes nos escuchan, nos ven. Gladys Manrique comparte un mensaje. Excelente conversación con Daniel, con Paulina. Los felicito. Se sobraron en conocimiento, claridad y apropiación del tema. La convicción que demuestran con su charla genera confianza y gratificación por haberlos escuchado. Manifiesta Gladys Manrique. Como unas palabras de cierre, se nos acabó el espacio, se nos está acabando el Encuentro Nacional de Promotores 2020. Unas palabras de cierre para ambos. Adelante, Paulina. Bueno, creo que las conclusiones siempre son muy difíciles en estos espacios, pero creo que hay como dos cositas que me gustaría apuntar. Una, insistir, creo que Daniel y yo lo hemos hecho todo el tiempo, pero insistir que es la interacción social y las prácticas sociales y culturales las que dotan de sentido el ámbito digital. Esto por sí solo no va a tener, digamos, un sentido, y por eso es tan importante desligarnos de esas prácticas que, como bien decía Daniel hace un momento, abogan en la tecnología por la tecnología, ¿cierto? A esto hay que meterle alma, hay que meterle carne, aunque pensemos que estamos en lo digital, pues hay que dotar y humanizar la tecnología con decisiones muy concretas, ¿cierto? Con decisiones deliberadas. A veces esas decisiones tienen que ver con la forma como se disponen los contenidos, con la forma como propiciamos las interacciones, con la forma como suscitamos, por ejemplo, que la gente haga pública la recepción de esos contenidos. Entonces, insisto en que más allá, en las previas de esta experiencia de conversación, Daniel decía una cosa que a mí se me quedó grabada y que creo que nos pasa mucho cuando empezamos a avanzar en el camino de lo digital, y es creer que trasladar asuntos análogos a lo digital funciona per se como adaptación al ámbito digital, y no, es decir, poner un libro álbum escaneado en un PowerPoint no significa que estemos haciendo una apropiación tecnológica. Y lo digo yo mucho cuando estamos en formación con maestros, es cambiar de tablero, ahí no está pasando nada. Hacemos apropiación tecnológica cuando estamos fomentando interacciones críticas que nos pongan a veces inclusive en vilo y en angustia, ¿cierto? De eso también se trata, y creo que ahí es donde está el camino. Y lo segundo que me gustaría apuntar y anotar es, aunque suene un poco optimista de mi parte, pero creo que es aprender a vivir un poco la experiencia de angustia con las tecnologías como una angustia que además de natural es necesaria. No sé si Daniel en esto está de acuerdo conmigo, pero no hay nada peor para la mediación con tecnologías que un experto en tecnologías que se cree que ya se las sabe todas. O sea, ahí témanle mucho a esos discursos donde la tecnología lo resuelve todo, lo salva todo, y donde hay una falsa credulidad en que acá entonces se resuelven todos los temas que como sociedad no hemos podido resolver. Yo insisto en la necesaria angustia, en la autocrítica. Hablamos en algún momento de pilas con creer que esto se trata solo de llevar. Entonces, si el evento está en la presencialidad, yo lo mudo a lo virtual y me va a funcionar igual. No ocurre así. Yo tengo la hora del cuento, tú puedes hacer ahora la hora del cuento por Zoom, por Meet o por Skype y va a funcionar igual. No, el medio también va a pedir unas lógicas de planeación, de diseño, que van a tener que responder a lo que el mismo medio
procura y puede hacer, ¿cierto? A veces habrá cosas que en lo digital pues vamos a tener limitaciones, entonces no le teman a descreer, a tener dudas, a tener angustia. Eso le hace mucho bien a los procesos, más a los procesos bibliotecarios. Cuando una iniciativa se aprende y se instituye como un programa significativo, eso es muy importante, pero más importante es el estrellón, porque el estrellón es donde uno logra recuperar realmente una visión un poco más ajustada a la realidad de lo que uno hace. Y solo para dejar por ahí un recomendado frente a narrativas que Daniel mencionó, el año pasado estuvimos en un evento en la Universidad de Antioquia, precisamente hablando de convergencia mediática, y una profesora, que justo en este momento se me escapa el nombre, a ver si lo puedo recuperar ahí al instante, pero una profesora argentina nos habló de una transmedia muy interesante que se llama Mujeres en Venta. Es una narrativa transmedia de tono periodístico que habla sobre la trata de blancas y pues es un documental interactivo que tiene además unas expansiones muy interesantes. Y por ese mismo tono hay otra narrativa transmedia muy interesante que se llama De Barrio Somos y que es la historia de clubes de fútbol en los barrios argentinos. Yo pude ver la experiencia, me pareció un asunto muy bonito porque recupera un poco lo que hemos venido hablando, ¿cierto? La práctica sociocultural, lo que nos define identitariamente como comunidad, es recoger el testimonio y que la tecnología sea simplemente la excusa donde estamos teniendo ese punto de encuentro de interacción. Entonces creo que De Barrio Somos es un buen ejemplo de cómo se pueden hacer cosas interesantes con tecnología sin que eso pues nos obnubile en la novedad y en la otra palabra que acá no vamos a tener tiempo, pero que es una palabra tan compleja en Medellín como es la innovación, que hay que cogerla con pinzas. Totalmente de acuerdo y sí, que es algo pues espinoso y que saberla coger también, inclusive cuando para poderla untar un poquito de comunidad y de todo ese tema, le ponen el apellido social. Entonces se convierte en una palabra mucho más exótica. Y entonces, bueno, voy a tomar como a lo que nos invitaba pues César, pues frente al cierre. Yo creo que nosotros ahorita estamos tratando de adelantar una propuesta para la Biblioteca de Castilla que abriría el año entrante, y este es el tema del innovatorio. Entonces queremos ser como un conjunto de laboratorios en él, pero si bien ya hemos visto que hay laboratorios en bibliotecas últimamente y todo, incluso acá en Medellín, los Makerspace, los Hack Labs en otros países y todo, hemos querido como tratar en él conjugar una serie de asuntos. Siempre está todo el tema del prototipado y unas cuestiones, pero queremos tener un área muy fuerte en esos laboratorios de temas más intangibles, ¿cierto? Entonces, laboratorios donde nosotros podamos discutir o encontrar como resolución algunas preguntas que tienen las mismas comunidades, ¿cierto? Problemáticas que tienen, temas de formación ciudadana, todo ese tipo de cosas, poderlas ir jugando y jugar pues como tenerlas ahí pues de paso. Entonces hay una parte importante, está todo el tema de ideación, donde nosotros queremos que la comunidad, y en esa comunidad al estar nosotros en una caja de compensación, comunidad se llaman empresas afiliadas, comunidad se llaman instituciones educativas, comunidades se llaman líderes, que todos vayan teniendo una participación activa en eso. Entonces va llegando el innovatorio, pero entonces cojo esto para hablar que una segunda etapa va a ser todo el tema del equivocatorio. Y ahí va a estar todo el tema de los fracasos, las frustraciones, los fallos, que tienen que ser importantes para avanzar, ¿cierto? Todo es porque son las que nos van a permitir las preguntas, nos van a permitir las discusiones, entendernos también y reflexionar alrededor de todo eso que hemos hecho, bien o mal, porque si no, pues no hay posibilidad de avanzar alrededor de eso. Entonces, es otra etapa pues como bonita, y yo creo que vamos pues como a tratar de implementar, entender que con todo eso que está surgiendo ahorita, sí hay un nuevo espacio de construcción social de la realidad que se amplía como tal, que también tenemos que estar inmersos en ellas para poder entender muchas cosas ahí también, pero que no todo debe ir mutando de un lugar al otro, como haciendo una especie de semejanza o analogía, ¿cierto? Yo creo que es parte también de lo que estuvimos acá muy de acuerdo en lo que conversamos hoy.
pero lo importante es, pues, yo creo que las discusiones queden abiertas y si está el chat, las dejen ahí, ¿cierto? Yo creo que eso es importante, que nos vaya quedando, pues, como tal, que la discusión haya permitido que unos estén en contra, otros estén a favor, toda esa situación también ahí. En todo caso, pues también les agradezco pues por la invitación, esperamos pues que de una u otra forma haya habido algún aporte a la discusión que estaba planteada de entrada. Muy bien, muchas gracias de nuevo a Paulina, a Daniel, a Fanny, que nos acompaña en la interpretación en lengua de señas colombianas. Biblioteca Pública, experiencias para promover la lectura desde los entornos digitales fue el nombre de este espacio virtual. A todos y todas nuestros asistentes, un agradecimiento muy especial por su participación en lo que ha sido el 14º Encuentro Nacional de Promotores de Lectura, encuentros y desencuentros con las palabras en tiempos de virtualidad. Esperamos que cada una de las franjas haya constituido un aporte importante para su formación. Les recordamos que recibirán el link con la evaluación del evento a través del correo electrónico y una vez diligenciado obtendrán el certificado de asistencia. Este fue el Encuentro Nacional de Promotores 2020. Muchas gracias y les esperamos el próximo año para volver a reunirnos alrededor de la lectura, la escritura, la oralidad. Hasta pronto. Yes, I'm unreliable, but it's undeniably true. I'm irresponsibly mad for you. Unpredictable. Tell me I'm impractical. Rainbows I'm inclined to